Hola alumnos, espero se encuentren bien. Es una nueva unidad, un nuevo periodo en el programa de estudio de primer año de bachillerato. Estamos estudiando la unidad, la termodinámica, y como un subtema vamos a presentar los cambios de fase de la materia. Como ustedes saben, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, propuesta por Antoine Lavoisier. De igual manera, la ley de la conservación de la energía. Vamos a estudiar los estados, ¿verdad?, de la materia: gaseoso, sólido, líquido y plasma. Como una parte introductoria se nos presenta: José y David discutían sobre los estados de agregación y llegaron a la siguiente pregunta: ¿en qué estado de la materia se clasifica el fuego? ¿Será que es sólido, líquido, gaseoso, o entra quizás un nuevo estado en esta parte de energía, ¿verdad?, que es calor? La calor la vamos a entender como energía transitoria de un cuerpo a otro, y la temperatura la vamos a entender como esa magnitud, ¿verdad?, que se puede medir en este caso con un termómetro, que es un aparato, ¿verdad?, para poder medir la temperatura. En el sistema internacional la temperatura se mide en grados Kelvin. Aquí en El Salvador se puede medir en grados centígrados. En Estados Unidos se mide en grados Fahrenheit, y de igual manera en otras partes del mundo se mide en estas escalas. Estado sólido es el estado más ordenado de la materia. Ahí podemos observar ejemplos: rocas, madera. Las partículas que componen a los cuerpos se hallan fuertemente sujetas por enlaces que las mantienen en posiciones relativamente fijas unas con otras. Debido a los fuertes enlaces que conforman a un sólido, esta se puede obtener ciertas características. La incomprensibilidad, que se refiere ya sea a la posición relativa entre las partículas, permanece prácticamente fija. Los sólidos no pueden comprimirse, ni siquiera estirarse. Presentan forma propia, independientemente del recipiente que los contenga. Poseen volumen definido. El lugar que ocupan en el espacio es de manera constante. La materia en estado sólido puede presentarse de diferentes maneras: sólidos cristalinos, un ejemplo de eso puede ser cristal y policristal; sólidos amorfos, su estructura es fuerte pero desordenada, no se forman redes periódicas. La simple disposición de las moléculas o átomos que conforman un sólido le proporciona propiedades físicas distintas. La simple, por ejemplo, aquí está, ¿verdad?, un diamante, y podemos ver en la historia lo que tiene que ver con el lápiz. En el año 1795 se inventó una fórmula de mezclar polvo de grafito con arcilla, cortando el producto resultante en pequeñas barras que luego se cocían. Para que el trazo resulte más oscuro y blando, se coloca más grafito que arcilla, y por el contrario, si se desea un trozo más claro y un lápiz más duro, se mezcla mayor cantidad de arcilla que grafito. Pero fue hasta el año 1812 que William Monroe ideó al lápiz tal como lo conocemos hoy, al embutir la mezcla grafito-arcilla entre dos trozos de madera de cedro. Bueno, eso es en la historia, ¿verdad? Y actualmente tenemos este tipo de láminas de grafito, ¿verdad?, o de lapiceros, de lápices. En el año 1877 se patentó un instrumento formado por una barrita cilíndrica de mina insertada en un cilindro metálico o plástico, y empujando por un émbolo que al girar va expulsando la punta de la mina, que se llama el portaminas. Y en el año 1976 se le hizo un cambio importante: se hace salir la mina por efecto de la gravedad desde el depósito. A través de un fino tubo de metal, la mina queda sujeta por una mordaza de resorte enrollada a su alrededor. ¿Pero por qué es importante eso? Bueno, gracias a este invento, pues nosotros, ¿verdad?, podemos copiar nuestros apuntes en nuestros cuadernos. Es importante esta parte de la materia. Este mecanismo ha permitido la utilización de minas de un grosor de 0.3 milímetros de diámetro, que se partiría en cualquier otro portaminas mecánico, comercializado inicialmente como la herramienta profesional para ingenieros, delineantes, artistas. El portaminas goza de una difusión casi universal. Bueno, también los docentes y los alumnos, ¿verdad? Estado líquido. En el estado líquido es un estado que se clasifica además como fluido. Los fluidos pueden ser la sangre, la saliva, el semen, puede ser de igual manera el sudor, puede ser de manera los cerillos, de igual manera puede ser, ¿verdad?, los líquidos nasales,
el agua, algunos gases se pueden considerar fluidos de igual manera, ¿verdad? En ese estado, las partículas que componen a los cuerpos ya no se encuentran tan cerca unas de otras y los enlaces son un tanto más débiles. Ahí podemos observar algunos ejemplos, ¿verdad? La leche, el agua, el aceite, y ahí podemos observar esos ejemplos. Algunas de las características que presentan este estado son incomprensibilidad por el grado de empaquetamiento de las partículas y el poco espacio intermolecular. No poseen forma propia, toman la forma del recipiente que los contiene. Poseen volumen definido, el lugar que ocupan en el espacio es constante. Y aquí tenemos otro estado, ¿verdad?, de segregación de la materia, el estado gaseoso. Al igual que los líquidos, los gases también se clasifican como fluidos. Es el estado más desordenado, no hay fuerzas de cohesión entre las partículas que conforman el gas y por ello se pueden mover o se pueden moverse de una manera aleatoria, con velocidades diferentes. Puede ser el helio, un ejemplo, el argón, el critón, el xenón, el radón como gases nobles, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre de igual manera. Y ahí tenemos ejemplos, ¿verdad?, en la vida cotidiana, los extintores y unos globos, ¿verdad? Algunas de las características que presenta este estado son incomprensibilidad por el grado de empaquetamiento de las partículas y el poco espacio intermolecular. No poseen forma propia, toman la forma del recipiente que los contiene, por ejemplo el gas propano, ¿verdad?, para lo que es la cocción de los alimentos. Poseen volumen indefinido, el lugar que ocupan en el espacio es variable. Bueno, vamos a ver en la historia con Michael Faraday. ¿Quién fue? Michael Faraday nació en el año 1791 y murió en el año 1827. Físico y químico británico, es decir, de Inglaterra, que estudió el electromagnetismo y la electroquímica, conocido principalmente por su descubrimiento de la inducción electromagnética. Es decir, cuando fluyen corrientes eléctricas se puede generar un campo eléctrico y de igual manera se puede generar un campo magnético. A eso se le llama la inducción electromagnética, propuesta por Michael Faraday, que ha permitido la construcción de generadores, es decir, que generan energía, y motores eléctricos, y de las leyes de la electrólisis, es decir, la separación del hidrógeno y el oxígeno de acuerdo a las descargas eléctricas. Es considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y de la electroquímica. Luego, posteriormente, llegó, ¿verdad?, las leyes de Maxwell. Igual Christian Ørsted propuso, ¿verdad?, algunas teorías, algunas leyes, ¿verdad?, como ¿verdad?, determinar la fuerza que separa dos partículas. A eso se le llama la fórmula de Hans Christian Ørsted, de igual manera, ¿verdad? Inventó los globos o vejigas, tal como se les conoce hoy en día, para usarlos en sus experimentos con hidrógeno en la Institución Real de Londres. Observó que el caucho era excesivamente elástico y que las bolsas que él había hecho con caucho se volvían transparentes cuando las forzaba con aire, y cuando las llenaba con hidrógeno eran un tanto más ligeros, que ascendían con gran facilidad. Michael Faraday hacía sus globos cortando alrededor de 2 hojas de caucho puestas juntas y presionando sus bordes. El caucho pegajoso soldaba las hojas automáticamente y el interior del globo era frotado con harina para prevenir que se pegaban otras partes del interior de las hojas. Y tenemos uno de los últimos, ¿verdad?, estados de la materia, el plasma. En general, el plasma tiene apariencia y comportamiento similar al de un gas a alta temperatura, pero con una diferencia importante. Es conductor de electricidad. Ahí tenemos una característica, ¿verdad? Puede ser las auroras boreales que se forman allá por Holanda, ¿verdad? O las auroras australes que se forman en la parte del hemisferio sur de nuestro planeta Tierra. Las auroras boreales o australes y boreales, ¿verdad?, son emitidas por un plasma excitado de la atmósfera superior, en la magnetosfera. La magnetosfera es una capa que nos ayuda, ¿verdad?, a proteger la Tierra de cierta radiación. No es lo mismo que la atmósfera. La atmósfera está constituida de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el otro porcentaje de otros gases. Pero la magnetosfera es producido por ese núcleo, ¿verdad?, de la Tierra, que está constituido de níquel, de cobre, de cobalto, de esos metales fuertemente pesados de igual manera, pero están en continuo movimiento, ¿verdad? Como la Tierra está en una rotación, entonces al constituirse descargas eléctricas, recordar, ¿verdad?, que la electricidad se puede transmitir de 3 maneras: por contacto, por inducción y por frotamiento. Entonces estas partículas de metales están en el núcleo de la Tierra haciendo una frotación. Entonces, al generarse esta frotación se están generando descargas eléctricas, y al generarse una descarga eléctrica se puede producir un campo eléctrico, y de igual manera se puede producir un campo magnético.
A eso se le llama la magnetosfera, ¿verdad? Lo que produce este planeta tan hermoso. La diferencia fundamental entre un plasma y un gas neutro es que en el plasma las partículas están ionizadas. Un ion es una partícula que está ya sea ionizada de una manera positiva o de una manera negativa. Al ion positivo se le llama catión y al ion negativo se le llama anión, y pueden ejercer fuerzas electromagnéticas entre sí. Sigamos. El plasma, en general, un plasma tiene apariencia y comportamiento similar al de un gas a alta temperatura, pero con una diferencia importante. Es un conductor de electricidad, como para poder recalcar de nuevo eso, ¿verdad? Otro ejemplo del plasma es el gas neón. En un anuncio luminoso se convierte en un plasma cuando se le ioniza con un alto voltaje. La diferencia fundamental entre un plasma y un gas neutro es que el plasma es las partículas están ionizadas y pueden ejercer fuerzas electromagnéticas entre sí. Bueno, eso ya lo habíamos leído. En general, el plasma tiene apariencia y comportamiento similar al de un gas a alta temperatura, pero con la diferencia, volviendo a recapitular, es conductor de electricidad. Otro ejemplo, dentro del tubo iluminado de la lámpara existe un plasma constituido meramente por vapor de mercurio a baja presión. Ahí tenemos ese ejemplo. Cambios de fase. El término fase utilizado aquí se refiere al hecho de que la materia existe en fases o estados. Las transiciones de una fase a otra van acompañadas por absorción o liberación de calor y generalmente una variación de volumen. La temperatura a la que tiene lugar cambio de fase depende de la presión y de igual manera de la temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, de estado líquido a estado gaseoso es a 100 grados Celsius. De estado líquido a estado sólido es de a menos 0 grados centígrados, ¿verdad? O menos 1 grados centígrados. Esa es la diferencia. Ahí tenemos, ¿verdad? De líquido a sólido es solidificación. Y ya vamos a observar los tipos de cambios de la materia. Cambios en el que se libera energía en forma de calor. Exotérmico, ¿verdad? Es cuando expulsa calor. Endotérmico es cuando absorbe calor. Entonces ahí tenemos el ejemplo. La condensación, la solidificación, la sublimación, la fusión, que es en el claro ejemplo, ¿verdad? Del metal cuando se funde, valga la redundancia, y ahí llega a 300 grados Celsius lo que es el líquido, ¿verdad? Los metales, algunos a 800. Bueno, la ebullición de estado líquido a estado gaseoso y la sublimación inversa, de estado gaseoso a estado líquido. Cambios de estado, y aquí tenemos en acción. Bien, esto va a estar parte de la guía, ¿verdad? Lo resuelven y ahí está la solidificación, el ejemplo de los cubitos de hielo, la fusión, lo que les estaba mencionando de ciertos metales, ¿verdad? Que se funden y pueden llegar a estado líquido, la condensación, un experimento simple, ¿verdad? De estado... La sublimación de igual manera, ¿verdad? De estado gaseoso a estado líquido y viceversa, la ebullición de estado líquido a estado gas. Y ahí tenemos los ejemplos de los estados de segregación de la materia. Y ya para ir finalizando, este experimento no sé si lo vamos a llevar a cabo, pero dice lo siguiente: coloquen en el extremo de un pedazo largo de cuerda sobre la parte superior de un cubo de hielo flotando en un contenedor con agua y rieguen un poco de sal sobre este. Después de 20 segundos usen la cuerda para levantar el cubo del agua. Discutan y en su cuaderno cómo se explica este fenómeno. Bueno, ahí vamos a determinar en la guía si se pone o no este experimento simple, ¿verdad? Bien, espero hayamos aprendido bastante con este nuevo tema, esta nueva teoría. Y pues hay que hacer, ¿verdad? La guía, los indicadores es de ver este video para poder resolver, ¿verdad? Esta guía de estudio. Bendiciones abundantes y gracias por escuchar y por ver este video.